¿Ahora se está viendo? Sí, doctor, ya se ve. Sí, doctor. Ya, excelente. Entonces vamos a comenzar la clase de esta tarde, que va a ser sobre accidentes por animales venenosos o ponzoñosos en el Perú. Muy bien, comencemos inmediatamente. Tenemos una hora por delante. Lo primero que vamos a hablar es sobre el aracnoidismo, ¿no? En el Perú, los cuatro principales géneros de arañas son los que vemos allí: el Oxoceles, el Foneutria, la Licosa y el Atrodectus. De los cuatro, de lejos, el más importante y el que debemos conocer bien es los aracnoidismos por el género Loxoceles, y es el cual le vamos a dedicar la mayor parte del tiempo. Bueno, en el Perú tenemos una especie que es la ETA. Entonces, los accidentes de aracnoidismo en el Perú son, en primer lugar, por Loxoceles, la ETA. Esta es una araña, un minuto, por favor. Ahora sí. Cualquier cosa que no se me escuche bien o algún problema, me avisan inmediatamente, ¿ya? Muy bien. Entonces, Loxoceles laeta es una araña que está distribuida prácticamente en todo el país, tanto en zona de costa, sierra, incluso en la selva. La principal característica es un accidente en área urbana. Es una araña que vive en área urbana, en el domicilio, ¿ok? Y tiene dos formas clínicas claramente definidas. La forma localizada, que se conoce como loxocelismo cutáneo, cuando la toxina de esta araña solamente afecta la zona de ingreso, y la forma generalizada o llamada loxocelismo sistémico, en la cual la toxina, como su mismo nombre lo dice, es absorbida por linfa, sangre, y ya tiene manifestaciones generalizadas o sistémicas. Muy bien. En el Perú, como les comenté, y acá hay un gráfico del mapa del Perú, los casos de loxocelismo se encuentran prácticamente en todo el territorio nacional, ¿no? Y volvemos a decir, en zonas urbanas. Tengo acá dos mapas hasta el año 2024, no he podido conseguir todavía las de este año, pero no veo mucho respecto a los años pasados. Como ustedes ven, la casuística, tanto en la costa, en la selva como en la sierra, para el año 2024 es prácticamente la misma. Entre el 30 y 35% de los casos de loxocelismo. Es casi parecido, ¿no? En todo caso, según esta estadística, más casos habría en la costa central y la costa sur, más casos habrían en la selva norte, más casos habrían en la selva central. Pero en línea general se considera que se encuentra en todo nuestro país, que la situación es casi la misma, ¿no? Cuando vamos por departamentos desde el año 2024, vemos que el departamento de San Martín, en la selva, ¿no? Y el departamento de Lima, nuestra capital, son los que cuentan con la mayor cantidad de casos. También el departamento de Arequipa. Muy bien, entonces no olvidemos que este es un accidente, un aracnoidismo fundamentalmente de contacto urbano. Muy bien. Ahora vamos a poner en relieve algunas manifestaciones o algunas características de los Loxoceles laeta. Esta es una araña que tiene hábitos fundamentalmente nocturnos. Si ustedes la ven bien, ¿no? La araña es de color, tiene una parte que es el cefalotórax, que estoy señalando, que es el nombre de la tórax, y el abdomen. El abdomen siempre es un poco más claro que el cefalotórax. Si ustedes observan en el dorso del cefalotórax de la araña, hay una imagen que algunos lo han descrito como una escobita, como un violín invertido, como una copa invertida. Acá vemos otra imagen donde también se observa ese detalle en el cefalotórax, la zona dorsal. ¿Ok? Esta araña tiene una característica, tiene hábitos nocturnos. No es una araña que la vamos a encontrar en actividad en la mañana o en la tarde, sino en la noche, es nocturna. Luego es solitaria, ¿ok? Vive sola, ¿no? Y esto es bien importante, no ataca al hombre, salvo que se sienta amenazada. Todos los accidentes por aracnoidismo es porque la araña de alguna manera entra en contacto con el hombre, ¿no? Y lo ha mordido en actitud de defensa. O sea, la araña no va a atacar al hombre, hace una actitud de defensa porque realmente nos tiene mucho temor. Y el otro detalle importante es que muerde una sola vez. Muerde una vez y la araña corre, huye. No es que te muerde y luego te muerde otra vez, y luego se va más allá y te muerde de nuevo. No. Muerde una sola vez. Bien, esta arañita, ¿dónde la encontramos? En cualquier lugar donde pueda esconderse o guarecerse. En el día, por supuesto. Entonces, en los rincones de las habitaciones está por ahí metida. En el guardarropa está escondida. Detrás de algún armario, de alguna vitrina, de cualquier otro mueble,
Detrás del mueble, debajo de ellos, puede estar escondida. Incluso hasta detrás de los cuadros de la pared. Allí es donde está escondida en la mañana, porque es una araña nocturna. Entonces, ¿qué pasa? Que la araña de allí sale, ¿no?, en la noche a alimentarse. Es una araña rastrera, es una araña que no está colgada de una telaraña, por ejemplo. No es de esas arañas que tienen su telaraña y de ahí está colgando, no es así. Es una araña rastrera, camina por el suelo, por las paredes y sale en la noche a alimentarse de algún insecto. ¿Ok? Entonces los casos de los zoofilitismo ocurren fundamentalmente dentro del domicilio. ¿Ok? Dentro del domicilio. ¿En qué momento suceden generalmente? En las mañanas. Una persona se levanta, se despierta, abre su guardarropas, saca quizás una casaca, saca quizás una chompa, no la sacude y la araña está ahí escondida. Se la pone e inmediatamente sufre el accidente. O en su defecto la persona está limpiando la casa, quizás el ama de casa, ¿no?, está empujando los muebles, mete la mano por una zona posterior del mueble sin fijarse y la araña lo muere. O incluso la persona puede despertar ya con una mordedura. La explicación es que la araña en la noche salió a alimentarse, de casualidad trepó a la cama, quizá trepó por el herrerón, caminó por donde usted está dormido, lo bota con la mano dormida y la araña inmediatamente le muere. ¿Ok? Entonces, estos detalles son importantes porque son los que nos van a ayudar a presentar el diagnóstico del obsocetismo. ¿Ok? Muy bien. Acá estamos ya presentando las formas clínicas. Comentamos que había dos formas clínicas: el obsocetismo cutáneo y el obsocetismo sistémico. El cutáneo es el más frecuente de lejos, en un 80-90%. El sistémico, en un 10-20%. ¿Ok? El cutáneo se caracteriza porque la toxina o el veneno que inocula la mordedura de la araña solamente actúa sobre la piel y los tejidos blandos. ¿Ok? Piel, subcutáneo, puede incluso hasta muslo. Lo que va a producir es una isquemia y destrucción de los tejidos. Y la manifestación clínica es una lesión en la piel que evoluciona a una úlcera necrótica, en un 80-90%. Ese es el obsocetismo cutáneo, es la forma más frecuente. En cambio, el sistémico, conocido también como víscero-hemolítico, va de un 10-20%. ¿Ok? Y en este caso la toxina se absorbe, pasa al torrente sanguíneo y va a producir hemólisis, es decir, destrucción de eritrocitos, y eso va a llevar a una falla renal. ¿Ok? Entonces, mientras la manifestación clínica del obsocetismo cutáneo es la úlcera necrótica, el obsocetismo sistémico es la falla renal. Eso no se olvide. Pues bien, esta toxina tiene, este veneno de la araña de los foceles, tiene una serie de proteínas que van a destruir los tejidos. Dentro de ellas hay un componente muy importante que es esto de acá que estamos viendo con el cursor, que es la esfingomielinasa D. Es posiblemente la proteína más importante del veneno de los foceles. Cuando se produce la forma cutánea, es decir, la destrucción local de tejidos, la esfingomielinasa va a activar una respuesta inflamatoria en base a la liberación de citoquinas, porque va a estimular, pues obviamente, una respuesta inflamatoria por parte del organismo ante una proteína extraña que es la toxina. Lo que va a llevar a una inflamación severa, esto se va a llevar a necrosis celular y puede haber incluso fenómenos hemorrágicos. La esfingomielinasa también va a activar las C-selectinas. ¿Qué son las C-selectinas? Son unos receptores que están en el endotelio, en los vasos sanguíneos, y que a su vez permiten que los leucocitos puedan adherirse a los vasos sanguíneos y a través de ellos migrar hacia el tejido afectado. Es decir, favorece la adhesión, la migración, la diaperesis, ¿ok?, de los polimorfos nucleares neutrófilos hacia la zona afectada. Entonces, estas seleccinas son activadas por el esfingomielinasa. Conclusión, ¿qué es lo que produce? La adhesión de macrófagos, leucocitos, y eso va a llevar a una inflamación del vaso sanguíneo también o vasculitis. Y por último, la esfingomielinasa va a llevar también a la activación de una sustancia llamada ceramidas, la cual tiene que ver mucho en la generación de trombos o coágulos de sangre. Los coágulos de sangre ocluyen los capilares, lleva isquemia. Tanto la hemorragia, la vasculitis y la isquemia terminan produciendo necrosis de tejido. Ahora, si esta esfingomielinasa se absorbe, estamos hablando de una forma ya sistémica, si se absorbe y pasa al torrente sanguíneo, lo que va a hacer es dañar, en este caso aquí, al eritrocito. Se une a la membrana del eritrocito. Y todo lo que hemos visto, la activación de
sobre todo la cascada inflamatoria, va a activar al eritrocito y lo va a destruir. El eritrocito, al ser destruido, va a activar a su vez al complemento. El complemento, a su vez, pues activa las respuestas posteriores del sistema inmune y eso va a llevar a la destrucción de eritrocitos. ¿Qué es lo que sucede? Hemólisis. Se destruyen los eritrocitos. A su vez, la 5-mielinasa también va a activar de forma sistémica las selectinas, ¿no? Es decir, los receptores endoteliales, que va a su vez a activar a los polimorfos y también va a formar tomos. Los tomos también van a llevar a formar una coagulación intravascular diseminada. ¿Qué lleva a esto y de hemólisis? A daño renal. Cuando hay una hemólisis, ¿no? Hay liberación de hemoglobina y pigmentos hemáticos, ¿no? Y cuando hay coágulos, eso va a terminar produciendo taponamiento renal. Y se produce entonces una falla renal aguda. Como hemos comentado, la manifestación fisiopatológica de la forma sistémica de doxocelismo. Muy bien, ahora pasemos a ver acá algunas imágenes en relación al doxocelismo cutáneo. A ver, para comenzar, el doxocelismo cutáneo, perdón, aquí está. Cuando hay una mordedura inicial, la intensidad del dolor inicial de la mordedura es variable. Algunas personas duele bastante, algunas ni lo sienten. Pero lo que sí es cierto es que a la hora o 2 horas de este dolor, de esta mordedura, ya empieza a haber un dolor. Un dolor que es secundario a la isquemia. Hay un fenómeno de isquemia en los tejidos, que empieza a doler, ¿correcto? La otra característica es que solo existe una sola mordedura, de modo que la araña muerde y escapa, huye, ¿ok? Si usted tiene un paciente con varias lesiones, posiblemente eso no sea doxocelismo cutáneo, ¿no? Algunos incluso pueden ver la huella de los quelíceros, que son las mandíbulas, de los doxoceles en la herida. Entonces, acá vemos una evolución en fotos. A las 6 horas de la mordedura, que es en esta zona donde está el cursor, hay edema, eritema, se forma un halo de vasoconstricción, y a las 24, 48 horas ya hay una lesión equimótica, ¿ok? O sea, ya hay un fenómeno hemorrágico con flictenas y ampollas, ¿ok? Y si ustedes ven acá alrededor de la herida, un halo grisáceo, que viene a ser ya una zona de isquemia. Entonces usted ya está viendo acá una lesión, una herida que ya tiene una manifestación de isquemia, una manifestación de hemorragia, ¿ok? Eso claramente ya es una mordedura de araña. Usted al ver eso no puede decir, no, esta es una picadura de abeja, no, esta ha sido la mordedura de una cucaracha o de una pulga, no. Esto ya es una mordedura de araña loxoceles. Y posteriormente, a las 48, 72 horas, como ustedes ven, el área, digamos, isquémica se vuelve violácea, crece, y eso se conoce como la placa libeloide. Es un término semiológico que le han dado. Encontrar placa libeloide, eso es igual a decir doxocelismo cutáneo. Y luego toda esta zona termina por necrosarse, porque ya los tejidos, al tener isquemia, mueren, se necrosan, se infartan. Se necrosa y se hace una escara necrótica, la cual crece en extensión y profundidad. Todos los tejidos se han destruido, han sido prácticamente disueltos por la toxina de los doxoceles. Acá tenemos más imágenes. Ven que acá había una mordedura en el abdomen. Ven acá la zona central que ya está necrótica. Alrededor está ya pálida violácea y el eritema alrededor. Acá hay otra imagen. Al final se forma una escara necrótica. Vean acá esta otra imagen. Esto a nivel de un brazo. Parecería una escara una escara por mala posición, pero ya es por la mordedura de los doxoceles. Acá tenemos otra en la pierna, acá tenemos otra. Ven que la escara puede crecer de gran manera. Y esta escara necrótica, obviamente, es un efecto. De evolución total, solamente 4 a 6 semanas, y finalmente la escara se cae y deja una úlcera, ¿no? Que después puede cerrar de forma espontánea entre 6 a 8 semanas, dejando una gran cicatriz. Obviamente, estas son las manifestaciones clínicas del doxocelismo cutáneo. Entonces, acá tenemos un pequeño resumen. En las primeras 6 horas hay un dolor local, se puede ver incluso la huella de los quelíceros, hay un edema, pero a las primeras 24 horas ya hay una equimosis, hay inturación, eritema, puede haber incluso hasta fiebre, ¿correcto? Y en las 48 horas ya se formaron las flictenas, las ampollas, ya empieza a aparecer la necrosis central, la cual se va extendiendo. Ya se observa la placa violácea. Y en la primera semana y la segunda ya tenemos la escara claramente definida, la escara necrótica. ¿Ok?
Muy bien, en la forma sistémica, en cambio, como hemos comentado, la toxina de los oceles se absorbe al torrente sanguíneo. Entonces, el paciente va a presentar, como hemos dicho, hemólisis y falla renal. Las manifestaciones clínicas entonces tienen relación con eso. El paciente va a tener oliguria. La orina se puede volver rojiza porque hay hemoglobinuria debido a que hay hemólisis. E incluso puede haber también hematuria, porque aparte de hemólisis también hay fenómenos de alteración de la coagulación, como un CID o coagulación intraureseminal, entonces ya hay hematuria. Puede haber fiebre, porque la hemólisis, la disminución de eritrocitos, produce fiebre. Obviamente mialgias, artralgias, puede haber ictericia, en este caso por hemólisis, ictericia, predominio de la bilirrubina indirecta porque hay hemólisis, ¿no? Y todo esto lleva a una falla renal, que puede llevar pues, a una uremia severa, lo que ya el paciente tiene entonces trastornos sensorios, vómitos, síntomas típicos de una falla renal aguda. Lo más importante, doctores, es que deben recordar que esto aparece en qué momento? En las primeras 24 horas de evolución. Eso es importante. Usted tiene un paciente con una historia de la mordedura por un animalito, una lesión que aparece de pronto, que usted sospecha que ha sido mordedura por los oceles. Las primeras 24 horas son cruciales porque podría evolucionar de una forma sistémica. Eso no se presenta a las 2, 3, 4, 5 o una semana del accidente. Se presenta en las primeras 24 horas. Ya utilizamos nuestras cremas, hasta las 48 horas puede ser. Entonces se aparece inmediatamente. En el laboratorio usted encuentra hematuria, hemoglobinuria, aumento de urea y creatinina porque hay falla renal, caída del hematocrito porque hay hemólisis, aumento de reticulocitos, lactato de hidrogenasa o bilirrubina indirecta porque hay hemólisis. El osocialismo sistémico es el que está ligado a la mortalidad de este tipo de aracnoidismo. El osocialismo cutáneo no mata, ¿ok? Puede dejar una lesión en la piel que se puede solinfectar, con lo que usted quiera. Pero en general no mata. El osocialismo sistémico sí, porque puede producir una falla renal que puede ser irreversible. Muy bien, entonces cuando usted haga el diagnóstico, cuando tenga un paciente que se le acerque a usted y le diga, doctor, me ha aparecido esta herida en mi mano, o esta herida en mi brazo, o esta herida en mi abdomen, o doctor, yo vi que un animal me mordió, o doctor, una araña me ha mordido, de frente se puede decir, usted tiene que tratar de ver qué tipo de araña es. Y para eso usted ya conoce más o menos las características de la araña. Lamentablemente, pues el paciente no te va a decir las características. Él no va a venir y te va a decir, doctor, me mordió una araña que tenía una forma de violín invertido en sus cefalotórax. Eso no te va a decir. ¿Ok? Entonces, en realidad va a ser muy difícil saber, salvo que el paciente capture la araña y te lo traiga. Pero eso prácticamente nadie lo hace, ¿no? La gente no captura la araña. La gente lo que hace es mata a la araña, la pisa. Esto ya no se puede reconocer. Entonces, ¿cómo usted puede sospechar? Por la forma como se presentó el accidente. La historia clínica te tiene que revelar en qué momento pasó el accidente. Si pasó en las primeras horas del día, si pasó cuando una persona estaba limpiando un mueble, si pasó cuando se estaba poniendo una ropa, cuando estaba poniendo un zapato, la araña pudo haber estado dentro del zapato. Ojo que hay personas que no ven a la araña. Sienten la mordedura y cuando se dan cuenta, la araña, o la supuesta araña, desapareció. No lo ven. El 50-60% ve la araña, los demás no lo ven. Ha habido muchos casos de los organismos que hemos visto en el hospital de gente que viene con la lesión ya florida, como hemos visto, pero que en ningún momento se percataron que hubo una araña. Algunos han sentido la mordedura, pero no la ven a la araña. La araña les desaparece inmediatamente, ya les he dicho. La araña nos tiene miedo, muerde y huye inmediatamente. Y los que la han visto, la matan. Y así que no podemos saber con seguridad. Entonces, es esa historia clínica la que te hace a usted sugerir que ha sido un accidente por los oceles. Y si es un niño, peor, pues un niñito no te va a estar especificando con detalles cómo fue el accidente. Entonces, una vez que usted tiene un paciente con una alta sospecha de mordedura por los oceles o una lesión en piel muy sugestiva de los ritmos cutáneos por las características que hemos comentado, o a lo mejor un paciente que a las primeras 24 horas de este accidente está presentando manifestaciones de hemólisis o falla renal, usted ya dice, esto es un oxoceleste. El manejo es con suero o toxina antiloxocélica. Viene a ser un anticuerpo que va a bloquear a la toxina o veneno del oxocel. Es un anticuerpo. Pero este anticuerpo es producido ¿en dónde? En plasma de quino.
Es decir, es un anticuerpo heterólogo de otra especie, ¿ok? A los equinos o caballos se les deposita una cantidad graduada del veneno y fabrican los anticuerpos contra esta proteína extraña. Esos anticuerpos son los que usamos nosotros. Presentación, frasco ampolla de 5 mililitros, contiene inmunoglobulinas equinas neutralizantes del veneno. Acá está. Acá en el Perú lo tiene el Instituto Nacional de Salud. Ojo, esto tiene que ser para los zoceles laeta. Hay los zoceles de otras especies en Brasil, en Chile, en Argentina, en Estados Unidos, es diferente. Acá nosotros necesitamos tener de nuestro propio los zoceles, y esto lo fabrica el Instituto Nacional de Salud. ¿Cómo se administra? Un frasquito. ¿Qué cantidad? Bueno, eso es muy variable. Habitualmente se administra entre 1 a 2. Se dice que según severidad del cuadro, o sea que hasta podría ser 3 y 4. La verdad es muy variable, pero en líneas generales es de 1 a 2. ¿No? Se administra y divide en 100 de suero fisiológico, en niños se pone 50 de suero fisiológico, durante 30 a 60 minutos. Esto no se pasa rápido, se pasa despacio. ¿Ok? Hay que tener cuidado porque al ser un suero producido en caballo, heterólogo, puede producir una reacción anafiláctica. ¿Ok? Porque es una proteína extraña, ¿no? O incluso una enfermedad del suero a los días de la aplicación. Entonces, su tratamiento de elección va a ser el suero antienrojecente. A partir de las 48 o 72 horas, usted puede dar un medicamento más, que es la dapsona. La dapsona es un medicamento que antiguamente se usó como antibiótico. Prácticamente ya no se usa. Solamente se usa en una enfermedad que es la lepra. Pero esta dapsona nos puede servir para un oxocelismo cutáneo. ¿Por qué? Porque también es un inmunomodulador. La dapsona bloquea la activación de las S-leptinas. Por lo tanto, bloquea la quimioatracción y diapéresis de los neutrófilos. Entonces disminuye el flujo de neutrófilos en la zona afectada. Cuando llegan los neutrófilos a la zona donde está la toxina actuando, los neutrófilos van a liberar también sus lisocimas y van a empeorar, van a destruir más tejido. Entonces usted, bloqueando esta medición de neutrófilos, va a disminuir la destrucción de tejido. Esa es la justificación de usar dapsona. Ahora, ¿por qué se da la dapsona más allá de 48 a 72 horas? Porque la dapsona, en algunas personas, sobre todo en aquellas que tienen déficit de la enzima glucosa 6-fosfato deshidrogenasa en el hígado, puede producir hemorragia. Entonces, si usted le da la dapsona al paciente que recién ha tenido el accidente oxocélico y tiene hemorragia, usted no va a saber si el hemorragia es por la dapsona o es porque está haciendo una forma sistémica del oxocélico. Se va a confundir. Entonces, en ese caso es mejor no dar la dapsona, sino más allá de las 48 horas o 72 del accidente oxocélico. ¿Ok? No se olviden de eso, no se da inmediatamente. Y acá rápidamente para terminar, el oxocelismo es cutáneo, visceromolítico, que es el sistémico. El cutáneo es el no complicado. Ya hemos dicho cómo son las manifestaciones clínicas. No olviden que se da la adopción a partir del tercer día. El oxocelismo cutáneo complicado es aquel que produce una necrosis con posterior escara, con una infección secundaria. En este caso tenemos que dar, pues, a partir de la zona, algunos antibióticos y las curaciones, la escarectomía, porque hay que limpiar esa escara. Si es una forma sistémica o visceromolítica, con las características que ya hemos comentado, usted tiene que dar sí o sí el suero. De todas maneras. Y la dapsona a partir de las 72 horas. La pregunta sería, ¿y puede dar el suero en las formas cutáneas? Esa siempre es una pregunta que no ha quedado muy clara. Algunos autores dicen que no es necesario, es solamente una forma sistémica. Pero otros autores dicen que sí, porque si lo das, previenes que la lesión se complique. Personalmente les puedo decir que si la lesión cutánea no está complicada, quizá no, pero si es una forma complicada, podría ser que sí. Hacemos esto, a ver, muchachos, para avanzar. Y acá, en la parte del aneudismo, vamos a dar unos minutos de conversar para este otro caso, que es el latrodectismo. El latrodectismo es otro tipo de aneudismo. En este caso ya no es por los zoceles laeta, es por una araña llamada Latrodectus mactans. ¿Ok? Ahí la tenemos. Y que la gente lo conoce como la viuda negra. Algunos dicen Lucacha también. Pero sobre todo viuda negra. Es bien conocida. En muchas películas sale esta arañita. Es conocida. Pero hay varias partes del mundo. Le dicen viuda negra porque la araña hembra se devora al macho después de la copia. ¿Ok? O sea, el macho insemina a la hembra y luego la hembra se lo come. Por eso le dicen la viuda negra. La característica de la viuda negra Latrodectus mactans, como ustedes ven, vive en las telarañas, fabrica telarañas, a diferencia de los oxoceles.
Y es una araña netamente rural. Esta no es una araña de la casa, es del campo. Se da en campos de cosechas de algodón. En verdad puede estar en cualquier campo. ¿Ok? Por lo que las personas que más se afectan por estos animalitos, por estas mordeduras, son la gente que vive en el campo o los agricultores. ¿Ok? Allí vive la Todectus map. Tiene esta forma de, este detalle en la hembra, esta foto de animalitos hembras, parece una mariposa, parece una letra H, ¿no? Parece un reloj de arena en su abdomen, es rojizo. ¿Ok? Bueno, entonces la mordeduras se produce en el campo, en la zona rural. El veneno de la Todectus no es proteolítico, es neurotóxico. Entonces no va a producir destrucción de tejidos, no va a producir una placa liberoide. Lo que va a producir es una afección del sistema nervioso fundamentalmente vegetativo. Entonces, ¿qué pasa? El paciente va a tener de pronto descarga tanto de acetilcolina o descarga de ¿qué? De noradrenalina, de epinefrina. ¿Ok? Entonces el paciente va a tener contracturas musculares. Los músculos se van a contraer. Acción muscarínica de la acetilcolina por efecto de la toxina. Estas contracturas incluso se han descrito que pueden ser severas, incluso pueden ser parecidas a las contracturas del tétanos o a las contracturas en el abdomen como una peritonitis aguda. Es una descripción que se ha hecho. Puede producir también entonces diaforesis, cialorrea, hiperreflexia, taquicardia o bradicardia, arritmias cardíacas, todas son manifestaciones de activación del sistema nervioso autónomo o vegetativo. Hipertensión, hipotensión. ¿Ok? Esto se presenta generalmente a los minutos u horas del accidente y aparece en crisis. Viene, va, viene, va. Pero esta crisis disminuye en 48 a 72 horas. Finalmente, la toxina es depurada por el mismo organismo. La muerte por esta toxina será en el momento de las alteraciones del sistema nervioso vegetativo, sobre todo por fallas cardíacas. ¿Ok? El manejo es como una ampolla de suero, también hay un suero antilatodectus, ya no es suero antilotocélico, sino suero antilatodectus, que se da vía subcutánea y que en nuestro país también lo fabrica el Instituto Nacional de Salud. Si usted no tiene suero antilatodectus, para bloquear los efectos vegetativos, podría utilizar gluconato de calcio. Pero finalmente el mismo veneno es depurado, entonces se recupera el paciente. Solamente en este momento es que hay que tener precaución porque podría complicarse por la activación del sistema autónomo vegetativo. ¿Ok? Este es más como le he dicho del campo. Muy bien, doctores. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Algo que no quedó claro del aracnoidismo? A ver, ¿alguien me devuelve alguna pregunta o no hay nada? A ver, por favor. Todo claro, doctor. Todo bien, ¿no? Ya, muy bien. Veo que me están escuchando, me siguen la clase. Ahora pasemos al siguiente grupo, que vienen a ser las serpientes. El aracnoidismo con arañas. El ofilismo con serpientes. Las serpientes existen en todo el mundo, pero solamente hay 5 familias de serpientes, o buofilios, que es lo mismo, que producen veneno letal para el ser humano. De esas 5 familias, solamente hay 2 que tienen importancia en el Perú. Son la familia Viperidae, conocidas de manera común como víboras, y la familia Elapidae. ¿Ok? Son 2, no se olviden. Familia Viperidae y familia Elapidae. La familia Viperidae o víboras tiene 3 géneros importantes en nuestro país. El género Botrops, el género Lachesis o Lachesis y el género Crotalus. Y de los 3 vamos a hablar. De los 3, de lejos, el más frecuente e importante es el género Botrops. Y en lo que respecta a la familia Elapidae, tenemos un solo género de importancia del turismo en el Perú, que es el género Micrurus. Muy bien, entonces, igual como pasa con las arañas, debemos más o menos reconocer las características de una serpiente venenosa. El 80% de serpientes en el mundo no son venenosas. ¿Ok? La gran mayoría no son venenosas. Lo mismo pasa en nuestro país. Siempre la serpiente causa espanto y temor, pero no olvidemos que el 80% no son venenosas. La serpiente venenosa tiene algunas características que podemos recordar. En el caso de las víboras, ¿no? Los más frecuentes, ¿no? La familia Viperidae, destaca estos colmillos que tienen una abertura, son acanalados,
y que están en comunicación directa con la glándula, una glándula salival, donde está la toxina o veneno. Y cuando muerde la víbora, por estos colmillos acanalados, inyecta la toxina, ¿ok? Para matar a su presa, obviamente. La otra característica es que pueden abrir la boca más de 90 grados, ¿ok? Más de 90 grados. Prácticamente pueden poner hasta en 180 grados su boca, porque tienen un hueso especial llamado hueso cuadrado, no lo tenemos los humanos, que le permiten eso. Pero hay otras características más interesantes, que son las de acá. El ojo. El ojo de la serpiente de la familia Viperidae, como ustedes ven, la pupila es de aspecto lineal. Eso es bien importante, porque habitualmente las serpientes no venenosas, vean esta pupila de abajo, tienen una pupila de otro aspecto, redonda. Mientras que la familia Viperidae tiene una forma lineal. Siempre le comento a ustedes que si tienen un gatito como mascota, observen los ojos de su gatito en el día, no en la noche, en el día. Van a ver que tiene una pupila lineal en el día. Algo así es en el caso de las serpientes venenosas de la familia Viperidae. La otra característica es que tiene dos orificios. Uno es la nariz, ¿cierto? Su nariz para que vuela, obviamente, y hay otro orificio que parece la nariz, pero no es la nariz. Le llaman la foseta lateral. Esta foseta lateral es típica de las serpientes de la familia Viperidae, venenosas. Es un órgano termorreceptor. A través de ello la serpiente capta el calor que emana algún animalito, algún roedor, algún animal del cual se alimente. Capta el calor, ve el calor, por decirlo así, y lo puede capturar. Ese órgano termorreceptor es propio de la familia Viperidae. Y si ven pues la boca, ven los colmillos acanalados que ya hemos comentado, ¿no? En el caso de las serpientes no venenosas, estas serpientes no venenosas no tienen foseta lateral, no tienen ojos con pupilas lineales, y sus colmillos son muy pequeños. Las serpientes no venenosas tienen estas características. Sin embargo, hay una serpiente venenosa que tiene estas características. Es la serpiente de la familia Elapidae. ¿Ok? Entonces, esta de acá. Esta serpiente Elapidae tiene muchas características de las serpientes no venenosas. Pero la podemos reconocer porque su cuerpo está lleno de anillos de colores, ¿no? Ok, hasta ahí se entendió. Acá vemos más imágenes, ¿no? Vemos acá las víboras, familia Viperidae. Otra característica es que su cabeza parece una flecha, ¿no? O una hojita. ¿Sí? Acá tenemos la fosita lateral, la pupila elíptica, aunque acá en el dibujo no parece que fuera elíptica, lo que hemos comentado, ¿no? Mientras que las no venenosas no tienen esas características, ¿no? Pupila redonda, no hay foseta lateral, y la serpiente de la familia Elapidae, ¿no? La familia Micrurus en el Perú, en cambio, se parece mucho a la serpiente no venenosa, pero tiene estas bandas de colores que la delatan, vamos a decir, algo así. En el Perú dijimos que de lejos la familia Viperidae es la que tiene la mayor cantidad de casos. Y de la familia Viperidae, el género Botrops, 96%. La Quesis 3%, Crotalus 1%. ¿Ok? Entonces, siempre que hablemos de víboras o de serpientes venenosas, piensen que la más importante del Perú es la familia, perdón, el género Botrops, en la familia Viperidae. Hay varios tipos de Botrops. Acá entre paréntesis se ponen los nombres que la gente le conoce. En la selva, por ejemplo, en Quito los llaman jergón al botosato joven le dicen cascabel, cuando no es la serpiente cascabel que conocemos. Al boto biliniato le dicen doro machato, es una serpiente arborícola. Entonces, a veces hay que conocer los nombres populares que tiene para poder ubicarla. ¿Ok? Bueno, esta es una tabla estadística, ¿no? Y claramente en el Perú la mayoría de accidentes están en la zona tropical, en la selva. Loreto, San Martín, Ucayali, Junín, no hablamos de la Sierra de Junín, hablamos de la selva de Junín, de la provincia de Chanchamayo, por ejemplo. Son lugares donde hay bastantes casuísticas de accidentes porfirios. Amazonas también. Huánuco, hablamos de la provincia o la zona de Tingo María, que es selva. Pasco, no estamos hablando del Cerro de Pasco, estamos hablando de Oxapampa, provincia de selva, en el departamento de Pasco. Y también tenemos por acá Lima. ¿Dónde está Lima? Acá está Lima. Pero Lima no tiene zona de selva, efectivamente, pero también hay serpientes en los valles de Lima. ¿Ok? Entonces, estos casos también los podemos presentar en nuestra ciudad. Es más, el Hospital Cayetano Heredia tiene una estadística muy interesante de accidentes porfirios en el cono norte de Lima.
en la zona de Cieneguilla, bueno, Cieneguilla no, disculpe, Caraballo, Comas. No estamos diciendo en la ciudad, estamos diciendo en los pueblos jóvenes que viven en los cerros. Muy bien, pasemos inmediatamente a hablar entonces de las serpientes más relevantes en el Perú. Hemos dicho que la más importante es la familia Viperidae, y de ellas el Bothrops atrox. En general los Bothrops. El Bothrops atrox, conocido como jergón, es una víbora de gran tamaño, ¿okay? Es rastrera. Tenemos el Bothrops bilineatus, que es otro tipo de Bothrops, pero esta es una serpiente arborícola, vean, vive en los árboles, en la selva, por supuesto. Mientras que Bothrops atrox vive por la tierra, Bothrops bilineatus vive en los árboles. Entonces, cuando a veces uno hace turismo de aventura, se mete por ahí, puede de pronto toparse con Bothrops bilineatus. Y como es verde, no se distingue. Usted tiene la mala fortuna de pasar por ahí y la serpiente le puede morder. Y este Bothrops pictus y Bothrops berengueri son los bothrops de la costa. Los accidentes que estoy comentando en la ciudad de Lima, en las lomas, son generalmente por Bothrops pictus. En las lomas de la Chay, por ejemplo, se creen casos de accidentes por Bothrops pictus. Son bothrops más pequeñas en comparación a las bothrops de la selva, pero son también igual de venenosos. Acá está en el mapa de Perú más o menos donde se han distribuido casos de Bothrops pictus. Y Bothrops berengueri, que es un poco más pequeña, en la zona de los valles interandinos. Entonces tenemos serpientes prácticamente en todo el Perú también. No es solamente un problema en la selva. Y respecto a la toxina del Bothrops, esta toxina o este veneno tiene proteasas, es decir, enzimas de tejidos, fosfolipasas, hialuronidasas, todas son enzimas que van a destruir tejidos. ¿Ok? Esa destrucción de tejidos produce liberación de mediadores de la inflamación, como es obvio. ¿Eso qué produce? Activación de la respuesta inmunológica, respuesta inflamatoria, que va a llevar a empeorar la lesión. Y produce finalmente el cuadro clásico de edema, fibrosis, como vamos a ver más adelante. Porque tiene este tipo de sustancias. ¿Qué más tiene? Tiene toxinas hemorragíparas. No solamente toxinas que destruyen las proteínas del tejido, también toxinas que van a producir daño en el endotelio vascular, por lo tanto va a sangrar, hemorragia. Esa hemorragia tiene que detenerse. Este es el juego del factor de coagulación. Como la hemorragia continúa, se consume el factor de coagulación. Conclusión, más hemorragia. Entonces ya tenemos dos problemas: destrucción de tejidos y hemorragia. Por último, la toxina también puede activar la cascada de coagulación. Entonces, así como hay hemorragia, hay un estado de hipercoagulabilidad, bloqueo de vasos sanguíneos, que lleva isquemia de tejidos, y eso lleva a infarto y muerte, necrosis de tejidos. Entonces vean que el veneno del género Bothrops, de todas las Bothrops, es proteolítico, hemorragíparo y procoagulante. ¿Ok? Eso, no olviden. Entonces cuando pasan estos accidentes, inmediatamente la zona afectada se va a inflamar, se va a oscurecer, se va a terminar necrosando y el veneno va a empezar a desplazarse. Se desplaza sobre todo por los vasos sanguíneos. Acá la mordedura ha sido por el dorso del pie, pero se ha extendido por la pierna, incluso por el muslo. Ven, acá hay un gran hematoma, porque el veneno es hemorragíparo, no se olvide. A esta señora le han mordido en la mano y también en la cara, haciendo un símil con los oceles. La serpiente te puede morir varias veces, por si acaso. Te puede morir una vez y si está muy enojada te puede volver a morder. Ten mucho cuidado con esto. Es una persona natural de la zona de selva, ¿no? Entonces hay manifestaciones locales en la zona de la mordedura. El dolor es intenso y durante el inicio. Yo les comenté que en la araña algunas personas toleraban el dolor. Acá no, aquí hay un dolor intenso y durante el inicio, que produce rápidamente edema y fibrosis. Luego equimosis, fenómenos hemorragíparos. Luego vesículas y bulas hemorrágicas. Empieza a sangrar toda esa zona. Y al mismo tiempo hay áreas de necrosis porque va a haber isquemia. Esas son las manifestaciones locales. Y el veneno también tiene tendencia a absorberse por linfáticos y vasos sanguíneos. Y si se absorbe, la toxina tiene un efecto sistémico que produce hemorragias a distancia. Entonces ya no solamente va a haber sangrado donde le mordió la serpiente. La persona puede tener gingivorragia, puede tener epístasis, puede tener hematuria, puede tener hematemesis.
puede tener derrame cerebral. Hay muchos casos reportados en Iquitos, hay seres que a veces los doctores que trabajan ahí nos publican, de casos de accidente cerebrovascular o de sangrado intracerebral a consecuencia de la toxina de algún género de voto que se absorbió en el paciente. ¿Ok? Hay también fiebre, obviamente hay un fenómeno sistémico, malestar, náuseas, vómitos. Todo esto que lleva a que el paciente tenga hipotensión, se choque. El shock lleva falla renal. No hacemos nada, se muere este paciente. ¿Ok? Las toxinas del género voto son altamente letales, doctor. Nunca se olvide. ¿Ok? Y estamos hablando de todos los votos, ¿ah? Por si acaso. Vemos acá otras imágenes, otras fotos que por ahí nos hemos bajado de la web, ¿no? Es un joven que está con su moredor en el brazo. Ven acá esta extremidad, está llena de vesículas y bulas hemorrágicas. Ven acá, este es bien curioso, porque este es el pie sano y este es el pie afectado. Vean la gran diferencia de volumen que hay. Prácticamente se ha inflamado el pie de tal manera que, vean, comparen con el otro pie. Y acá, también una mano que ha perdido todas sus características por la mordedura, con áreas de sangrado. ¿Ok? Muy bien, eso es lo que sucede cuando hay una mordedura por el género Bothus, familia Viperidae. Ahora pasamos a otro género de la familia Viperidae, es el género Lachesis. Género Lachesis, especie mutamuta, Lachesis mutamuta. La gente le llama chuchupe, ¿ok? Esta chuchupe o Lachesis mutamuta es una serpiente que es mucho más grande que la serpiente del género Bothus, que Bothus apiis. Vean que es vistosa la serpiente, ¿no? Tiene una serie de figuritas geométricas sobre su dorso y un color un poco anacarado, lo que le permite camuflarse ¿con qué? Con las hojas, la hojarasca que cae en la selva. Entonces está metida debajo de un tronco, cubierta por las hojas, usted camina por ahí, pisa por ahí, levanta la hoja y ahí está la serpiente y le muerde. ¿Ok? Como la tesis mutamut es más grande, el veneno que va a inocular es mayor. ¿Ok? El veneno también tiene acción proteolítica, hemorrágica y coagulante, igual al del bozo. Y la cantidad de veneno que dice acá es mucho mayor comparado por votos porque es una serpiente de mayor tamaño. ¿Dónde encuentra la crisis muta-muta? Esta sí la encuentra usted en la selva. No es la crisis muta-muta en la costa. No es la crisis muta-muta en la selva. Ahí en la selva amazónica. ¿Ok? No estamos hablando necesariamente de selva alta o rupa-rupa, o ceja de selva, donde sí puede haber votos. Estamos hablando de selva amazónica. Estos son accidentes que se ven sobre todo en la gente que ingresa dentro de la selva, a motivos de trabajo, en las comunidades nativas, y por supuesto en algunos episodios de turismo de aventura. ¿No? Hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Ok? Muy bien. Y luego tenemos al último género de la familia Viperidae en el Perú, el género Crotalus. Ese es el que menos hay, 1%, o quizás hasta menos. Los casos descritos por Perú en nuestro país se han limitado a esta zona del Perú. Vean, el norte de Puno, donde hay una provincia llamada Sandía, que es selva, y la zona colindante con Madre de Dios. Ahí nomás se han limitado por ahora los casos reportados, hasta donde es de mi conocimiento. El género Crotalus se caracteriza porque tiene en la cola una estructura que se ha fabricado, se ha formado a raíz de las constantes mudas que tiene la serpiente, y es una estructura que suena como un cascabel. Es la famosa serpiente de cascabel, también muy famosa en las películas. Creo que los hay pues en varias partes del mundo, en los Estados Unidos, en Norteamérica es muy frecuente. Y acá en el Perú tenemos solamente restringido a esta zona que ya hemos comentado. Entonces, Crotalus hace mover su cascabel y por lo menos esta serpiente te avisa que está ahí, para que tomes las precauciones del caso. El veneno de Crotalus tiene tres efectos. Vean que no es un veneno proteolítico, es un veneno neurotóxico. ¿Sí? Ahí hay una diferencia frente a la toxina de Botox o de la tesis. La neurotoxina es una proteína llamada crotoxina. Esta a nivel presináptico inhibe la liberación de acetilcolina. Ustedes se acuerdan muy bien que la acetilcolina es el neurotransmisor que permite que el músculo se contraiga ante un impulso nervioso en la placa mioneural. Pues bien, esa acetilcolina se inhibe. Al inhibirse, no hay contracción muscular. ¿Y qué se produce? Bloqueo neuromuscular. ¿Ok? Parálisis. Ahora, la toxina también es biotóxica. No es proteolítica, pero es decir, afecta al tejido muscular.
produce mionecrosis o destrucción de fibras musculares. Esta destrucción de fibras musculares produce rhabdomiólisis, liberación de proteínas del tejido muscular. Y estas proteínas también pueden producir taponamiento renal. Entonces hay daño renal. ¿Ok? Y por último también puede haber un efecto coagulante. Entonces acá no entra muy en juego la parte proteolítica, sino la parte neurotóxica y coagulante. El cuadro clínico entonces es de una persona que tiene bloqueo neuromuscular. Puede tener tosis palpebral, se le caen los párpados, oftalmoplejía, diplopía, en este caso porque los músculos auriculares o los músculos del globo ocular no funcionan bien, dificultad para la dilución por parálisis de la musculatura orofaringia, etc. Incluso hasta fallas respiratorias, porque se paralizan los músculos respiratorios. ¿Ok? Hay una fasis miasténica, ¿no? Como la miastenia gravis. Entonces, esa es la principal característica de un envenenamiento por crótalos. Puede haber mialgia porque hay acción miotóxica y finalmente puede haber falla renal por la mioglobinuria, como hemos comentado. Vean que es un tanto diferente a lo que pasa con los pacientes con Botox y la PES. Y por último, hablemos del género Micrurus. No se olviden que el género Micrurus pertenece a la familia Elapidae. Esta no es una víbora. Su aspecto es de una serpiente no venenosa, pero la delatan los anillos de colores que tiene en su cuerpo, ¿no? Es una serpiente de verdad bastante bonita, ¿no? Entonces, Micrurus es conocida como serpiente de coral, coralillo, otros dicen nacanaca. En la selva le llaman nacanaca. En la sierra, donde también hay estos casos, se le conoce como serpiente de coral o coralillo. Su nombre es de la gente que le da en esa zona. La toxina de Micrurus también es neurotóxica. En ese aspecto se parece mucho a la toxina de crótalos. También bloquea la acetilcolina. Por lo tanto, también va a haber un bloqueo de la función neuromuscular. Por lo tanto, también va a haber ¿qué? Fasis miasténica. ¿Ok? Porque el compromiso es neurológico. Semejante como dice acá el envenenamiento crotálico. ¿Ok? Entonces, resumiendo, mientras que el género Botox, el género Laqués, producen una toxina proteolítica, hemorrágica y coagulante, prótalos y micronos producen una toxina fundamentalmente neurotóxica. Y crótalos también una sustancia miotóxica que produce falla renal. Muy bien, muy bien, doctores. Entonces, acá ya, para ir avanzando con la clase, vamos a ver cómo es el tratamiento. El tratamiento tiene dos objetivos. Usted tiene un paciente que ha venido mordido por una serpiente. Acá, a diferencia de los mordidos por araña, obviamente la persona ve a la serpiente. Mientras que en los oceles la gente a veces ni se percata de la araña, acá sí la persona afectada ve a las serpientes. Claro que la ve. En algunos casos incluso hasta la mata y la ataca para que la reconozca. En algunos casos. En otros, por supuesto que no. Entonces, cuando usted ya viene y la persona le dice, sí, me ha mordido una serpiente, los lugareños conocen y saben diferenciar bien a las serpientes que son venenosas de las no venenosas. Doctor, me ha mordido un lobo machaco. Doctor, me ha mordido una canaca. Doctor, me ha mordido un jergón. También tiene usted una idea de qué serpiente está. La gente conoce esta serpiente. La gente que vive en la selva y que tiene contacto con ellas las conoce muy bien. Entonces, cuando usted tiene al paciente, lo que tiene que hacer es, primero, disminuir la absorción del veneno. El veneno ya ingresó. Es inevitable, ya ingresó. Lo que tiene que usted tratar de hacer es que ese veneno no se absorba al torrente sanguíneo. Disminuir esa absorción lo más que puede. Y segundo, ese veneno que ya ingresó al cuerpo tiene que neutralizar. Y para eso usar el antídoto o suero antiofílico. Entonces, pasando al primer punto, ¿cómo hace usted para tratar de disminuir la absorción del veneno? En el caso de los accidentes zoofílicos en el Perú, por votos, fundamentalmente, que es de lejos el más frecuente, no se olviden, 96%, lo que tiene que hacer es tranquilizar al paciente. Tranquilizar e inmovilizar al paciente. Porque cuando el paciente esté más agitado, se va a absorber más. La absorción es fundamentalmente por el torrente linfático. Un paciente que está asustado, taquicárdico porque tiene miedo, sabe que puede morir por esto, es muy difícil tranquilizarlo, ¿no? No es muy fácil. Si el paciente le han mordido en el campo, quiere llegar cuanto antes al puesto de salud. Y va corriendo posiblemente. Si es que puede correr, porque a veces la mordida no deja correr. Entonces, todo lo que sucede en ese entonces, lo que va a hacer es absorber más veneno.
Si ya tiene el paciente usted en su centro de salud, lo tiene que inmovilizar, tranquilizarlo, lavar la zona de la mordedura con agua y jabón porque la boca de la serpiente está llena de bacterias y anaerobios, ¿no? Y tiene que inmovilizar la zona afectada para evitar que esta torsión se siga produciendo. Para eso emplea férulas, entablillados, como si fuera una fractura, ¿no? Sea el brazo, sea el miembro inferior, generalmente lo más frecuente son los miembros inferiores, ¿no? Y luego inmediatamente lo traslada a un lugar donde haya la toxina. ¿Sí? Hay que hidratar al paciente. En los casos de los accidentes por votos no se recomiendan los torniquetes. ¿Ok? El torniquete pues se ajusta con fuerza el brazo o la extremidad que ha sido movida para evitar que el veneno se absorba. Lo que hace el torniquete es bloquear el flujo sanguíneo. Pero eso no va a mejorar al paciente, va a empeorar la isquemia. Porque ya de por sí el veneno produce isquemia. Le está disminuyendo el poco sangrado que llega a la zona, empeora la isquemia. ¿Ok? Además, la absorción no es tanto por sangre, sino por vasos linfáticos. El torniquete no bloquea la circulación linfática, doctor. Entonces, no se recomienda torniquetes en este tipo de mordeduras acá en el Perú por votos, por si acaso. Por otro tipo de serpientes puede ser que sí, pero en este caso no se recomienda. Tampoco realizar cortes. Hay gente que corta para exprimir la herida y botar la mayor cantidad de veneno. Tiene sentido, ¿no? Pero si hace corte, usted va a empeorar la hemorragia, porque el veneno es hemorragia. Se va a complicar. Mucho menos se le ocurra succionar el veneno, como se ve en algunas películas. El veneno se puede absorber por mucosas. Si usted se la da de valiente, de héroe, y le empieza a absorber con la boca el veneno de la herida de la persona y lo escupe al costado, lo más probable es que usted termine envenenado también, porque el veneno se absorbe por las mucosas. Entonces no se le ocurre hacer eso. Lo único simplemente es inmovilizar a su paciente, hidratarlo, lavar bien la herida y llevarlo cuanto antes al lugar correspondiente para que pongan la toxina, que es lo que finalmente le va a salvar la vida a su paciente. El suero antiofídico, igual que el antiloxocélico, también es fabricado en equinos. También es un suero heterólogo. A los equinos o caballos se les aplica porciones graduadas del veneno. Los caballitos fabrican anticuerpos y esos anticuerpos son los que vamos nosotros a poner a nuestro pacientito. El Instituto Nacional de Salud fabrica los anticuerpos o los sueros contra las serpientes de nuestro país, las especies de nuestro país. En Brasil, que está al costadito, hay otro tipo de votos, por lo tanto, otro tipo de suero. No nos vayamos a confundir. Es propio de nuestro lugar. Tenemos suero antibotópico polivalente, porque combina para todos los votos. Hemos visto que hay votos sato, votos bolingeri, votos pictus, votos lodo machaco, que es el que es arborícola, etc. Entonces es un suero antibotópico polivalente. Hay también un suero antilaquésico, que es contra las mordidas por laquesis muta o chuchupe. Y hay un suero anticrotálico contra crótalos. ¿Ok? Entonces tiene que poner el suero correspondiente. Y para eso usted tiene más o menos, ya conoce cómo es la mantención de clínica de cada una de ellas. ¿Y cuál es el más frecuente? Si usted tiene mucha duda, vaya al polivalente. Tiene mucho que ganar ahí, porque es el 96-98% de casos de ofilismo en el Perú. ¿Ok? Sí que finalmente tiene mucha duda. Bueno, ¿cómo se administra? Se administra también en un vial en 500 centímetros cúbicos de sodio, también de manera lenta, 30 minutos. Y lo ideal es al inicio, las primeras 24 horas. Eso siempre se ha dicho en un inicio, para bloquear la toxina y, en fin, tener mejor pronóstico. Sin embargo, doctor, si su paciente vino a las 48 horas, póngale la antitoxina. Si su paciente vino a las 72 horas, póngale la antitoxina. Si su paciente vino a las 5 horas y ya está con su pena comprometida, póngale la antitoxina. De todas maneras va a bloquear algo. Ya si pasó 1 o 2 semanas, quizá ya no tanto, ¿no? Pero la idea es ponerlo lo más pronto posible. Ya no en las 24 horas, eso es ideal. ¿Ok? Y otra cosa que se decía es que el suero se pone una sola vez. Porque al poner 2 o 3 veces, podría producir reacción anafiláctica, ya que es un suero heterólogo. Eso también ya no se aplica en la actualidad. Usted puede repetir, tomando las precauciones del caso. Porque un solo suero, vía o 2 o 3, a veces no termina por bloquear todo el veneno. ¿Ok? Entonces, acá dice la pregunta justamente, ¿qué tipo y cantidad de suero debo aplicar? Yo tengo a mi paciente. Eso depende, primero, del cuadro clínico de ofilismo, para ver si le aplico un suero para la case o un suero para votos, etc. Luego, si la presentación es una forma leve, moderada o severa. Si es leve, le pone menos. Si es severo, le pone más. ¿No?
El tamaño de la serpiente. Habitualmente las serpientes más grandes se supone que inoculan más veneno, y es correcto. Si es una serpiente de 3 metros, con todo igual le he metido más veneno que una serpiente de 1 metro. Pero no olvidemos que los vivoresnos, que son las serpientes bebés pequeñas, son pequeñitas, pero están llenas de gran cantidad de veneno. La mordedura de un vivoresno es muy parecida a la mordedura de una serpiente adulta. Es decir, le ha mordido un vivoresno, una serpiente bebé, trátelo como una mordedura grave, porque a pesar que es chiquita, le ha inoculado bastante veneno al paciente. No se olviden de ese detalle. El tiempo de llegar al centro de salud también, ¿no? Cuanto más se demora en llegar, tiene que aplicarle pues más, ¿no? Bueno, algunos hablan del hábito alimenticio de la serpiente. Supone que la serpiente está llena, te muere y te inocula menos veneno. Si la serpiente no ha comido 2 o 3 semanas, te va a morir y te va a inocular mayor veneno. Pero para saber eso, tenemos que preguntárselo a la serpiente, ¿no? Y obviamente eso no es así, ¿no? Es un poquito difícil calcular eso. Muy bien, ven acá como incluso miren la distancia de los quelíceros, no, estos no son quelíceros, disculpen, los colmillos de la serpiente. Cuando la distancia de los colmillos es más de 2 o 3 centímetros, 3 centímetros, con toda seguridad es una serpiente adulta, grande, por lo tanto, más antitoxina. ¿Ok? Eso tampoco se olvida. Entonces, ¿qué tipo de toxina vamos a poner? O de antídoto. Si nuestro paciente viene con un cuadro hemorragíparo o un trastorno de coagulación, seguramente es un ofilismo por vivoresno, o por laquesis, o por boto. ¿Ok? Si nuestro paciente viene con un cuadro mionecrótico o hay proteólisis, también. Si hay un cuadro neurotóxico miasténico, seguramente es un elapírico, es decir, el de micrurus, o en todo caso es un accidente crostálico. Pues más o menos, según el cuadro clínico, usted puede precisar qué tipo de serpiente puro está detrás de la muerte. Pero les vuelvo a decir, muchas veces la gente mata y trae a la serpiente, o la gente conoce a la serpiente, lo hizo. Entonces tú ya no tienes mucho que indagar al respecto. Este es un cuadro de las guías colombianas, donde se clasifican en estadio leve, moderado y severo. El ofilismo leve es aquel que solamente tiene hallazgos clínicos localizados, dolor, edema, eritema en la zona de la mordedura, cuando el paciente llegó rápidamente al centro de salud, ¿no? Entonces el veneno que se cura es poco y, por lo tanto, la cantidad de antídoto va a ser menor. El moderado ya tiene más dolor, más edema, ya hay flictenas, ya hay ampollas, ya hay una alteración más severa en la zona de la mordida. Y la forma severa que te llama manifestaciones sistémicas, ¿no? Y hay alteraciones en los anales. Entonces, según eso, la guía colombiana nos dice, si es un accidente botrópico y es leve, le pongo solamente 2 a 4 frasquitos. Si es moderado, le pongo 5 a 8. Y si es severo, le pondré 9 a 12 incluso. Lo que recomienda la guía. Es un laquesis, todo accidente laquésico, laquesis mutamuto chuchupe, la serpiente grande, inmensa, se considera severo. Porque de hecho que te va a inocular bastante toxina. 10 a 12 días. Si es el apírico, también se considera severo. Estamos hablando de la serpiente de micrurus, la que tiene bandas de colores, la que parece una serpiente no venenosa, 8 a 12 días. Y si es un crotálico, también se considera de frente como severo. Así es un crotálico chiquito, 8 a 12 días. Muy bien. Recapitulando esto, tenemos toxicito fílico, puede ser botos, laquesis, ambos o micrurus. No se ve que el micrurus siempre se considera grave el inicio. Entonces, aplicamos, ¿no?, la dosis de ataque, que vienen a ser 2 viales en 1 hora, según dice acá, en la forma leve. En la forma moderada, 5 a 6 viales en 1 hora. En la forma grave, te manda de repente con 10 viales o frascos en 1 hora. De frente, sin miedo. Y luego tiene usted que monitorizar. Si ha ido bien, puede repetirlo a las 8 o 12 horas, dando 5 frascos más. Pero si ha ido mal, a la hora está mal, todavía tiene que volver a administrar. Y si a la hora sigue mal, le puede volver a administrar. Pero puede haber reacción anafiláctica, puede haber, pero usted tiene que administrar. Porque significa que el veneno sigue circulando y hay que bloquearlo. ¿Okay? Los reportes de anafilaxia son realmente raros, pero hay que tener en consideración. Entonces, acá el mensaje es que si usted ve la necesidad de volver a repetir, porque no mejora el paciente, le repite la dosificación del antídoto. Entonces ya no basta con poner una sola vez y esperar, no. Se pone la cantidad, si es leve, 2, si es moderado, 4, 5, si es grave puede ponerte 10 hasta 12. A veces es la experiencia o el cálculo, como se dice, al ojo, ¿no? Cada médico que ya tiene experiencia en esto, por supuesto, lo hace, ¿no? Y si a la hora no ha mejorado, tiene que volver a repetir.
Y si no ha mejorado, tiene que volverlo a repetir. Si se mejoró, usted se aguanta y espera sus 8 o 12 horas para volver a dar una cantidad mucho menor. ¿Ok? Este cuadrito, por si acaso, nos va a compartir un doctor muy conocido en Iquitos, que es experto en ofilios, ¿no? Y gracias, él es el que tiene justamente este tipo de algoritmo para el manejo. Ahora vean este cuadrito, por favor. ¿Ya? Primero vamos a comparar con este de acá. Entonces, en la conclusión que dice acá, dice, primero que todo tratamiento es urgente. Todo firma es urgente. ¿Ok? Acá no es como los esterismos que si es cutáneo, no hay problema, puedo esperar. No, acá es todo urgente. Y hay que dar la aplicación oportuna de antídotos cuanto antes. Se recomienda marcar el borde del eritema y el edema para ver cómo progresa esto, cómo mejora con el tiempo. Si usted le pone el antídoto y eso empieza poco a poco a disminuir, en buena hora. Pero si está empeorando, supera el perímetro que está marcado, está yendo mal. Usted podría volver a poner más antídoto. Cada 4 o 6 horas hay que repetir las pruebas de tiempo de coagulación, tiempo de protrombina. Esto que les menciono acá, donde está este cuadrito, es una prueba en la cual uno saca sangre del paciente, la sangre lo coloca en un tubito y espera con calma. Más o menos unos 20, 30 minutos. Pasado ese tiempo lo pone de costado. Si se ha fumado un coágulo, ¿no? Significa entonces que su coagulación del paciente está bien. Hay factores de coagulación. Pero si a las media hora no se forma el coágulo, significa que este paciente no tiene factores de coagulación adecuados, a consecuencia de la toxina. ¿Qué tiene que hacer usted? Meterle más antídoto. ¿Ok? Es una forma práctica de medir el perfil de coagulación, si es que no tiene usted un laboratorio de la mano. Otra cosa importante es que hay que vacunar a estos pacientes. ¿Contra qué? Contra el tétanos. Clostridium tetani, la bacteria que produce tétanos, vive en la cavidad de estas serpientes. Entonces hay que vacunar. ¿Ok? El dolor es tan intenso que a veces hay que usar opioides. Hay que evitar los AINES. Los antiinflamatorios pueden producir, como ustedes bien saben, alteración de la función plaquetaria y la función de coagulación y pueden crear hemorragia del paciente. Si hay un síntoma comportamental, cirugía. Vean esta mano completamente inflamada y destrozada. Esto tiene que ir a cirugía. ¿Ok? Pero ojo, primero hay que completar la parte de la coagulación, porque si no, se va a empeorar en la cirugía. Hay que transfundir sangre, factor de coagulación. En el caso de un accidente crotálico, diálisis, en el caso que haya falla renal. En el caso de un accidente crotálico o por micrurus, y hay falla neurotóxica, posiblemente incluso hasta ventilación mecánica. ¿Ok? Entonces, este tipo de acciones lo que nos llevan es finalmente a salvar la vida de nuestro paciente. Y en realidad, lo que sucede es que si usted actúa rápido y le pone el antídoto de la manera adecuada, la cantidad adecuada, su paciente va a mejorar y se va a recuperar. Pero si pasa el tiempo, no lo hace bien, demora, se va a complicar y se va a terminar muriendo. ¿Ok? Muy bien. Doctores, ¿hasta acá alguna pregunta? ¿Todo quedó claro? ¿Alguna duda? Está claro, doctor. Muy bien. Entonces seguiremos ya la parte final. Son 3 o 4 diapositivas más. Acá solamente quedó de la colación algunos otros accidentes por animales venenosos en nuestro país que también es bueno recordar. El primero es el escorpionismo, producido por escorpiones o alacranes. En el Perú tenemos dos tipos. El primero que estamos señalando acá, que es el género Anuroides, y el otro que está acá abajo, que es más oscuro, que es el género Pi. El Anuroides es típico de la costa y de la sierra. A lo mejor algunos de ustedes han encontrado este animalito en su casa, a veces aparece en las casas. El Anuroides produce pues bueno, la mordedura en realidad es con el aguijón de la cola, ¿ok? Entonces, inocula un veneno, una toxina, que produce un gran dolor y inflamación. Pero esta toxina no produce más daño. Así que el manejo es solamente manejo del dolor y nada más. No hay mayor problema con el género Anuroides. En cambio, con el género Titius de la selva, sí. Este alacrán negro en la selva puede producir un veneno neurotóxico. Como dice acá, parecido al de la Prodectus magna, la viuda negra. Y hay un reporte justamente del año pasado, no sé si fue en Pucallpa o en Iquitos, pero es de una zona de dentro de la selva, pero no es en la ciudad, ¿no? De un caso de una persona que falleció por una mordedura con pillo. ¿Ok? No son casos raros, pero hay que conocer. La otra forma es el lepidopterismo. El lepidopterismo está relacionado con las mariposas, pero no con cualquier mariposa. Las mariposas del género Ilesia, que son estas, que se conocen como
bueno, polillas, también palomillas, algunos le dicen, ¿no? Son las que están relacionadas con el lepidopterismo. En este caso no es que perdón, la mariposa te va a morder, no. Es el contacto con las escamitas de las alas de esta mariposa. Entonces, esas escamitas te van a producir una dermatitis de contacto muy urticarizante. Ese es el lepidopterismo, ¿ok? Contacto con mariposas del género Ilesia en nuestro país. Luego tenemos el erusismo. En este caso el contacto no es con la mariposa, sino con el bebé de la mariposa, es decir, con la larva. La larva de la mariposa se conoce como orugas. El contacto con las orugas es la que produce el erusismo, es también una dermatitis de contacto urticariforme. Estas son algunas de las orugas que tienen generalmente unos pelitos tóxicos cuyo contacto puede producir pues, el erusismo. ¿Ok? Y dentro del erusismo hay uno muy interesante que se llama lonomismo. Es también una larva de mariposa de la familia Saturnidae. Hay dos géneros importantes, Lonomia quelosus y Lonomia obliqua. Son larvas de mariposas de la selva, en este caso, de las zonas de llanura amazónica. Tiene, dice, una forma de una U en la cabeza, bueno, es un detalle, ¿no? Y estas larvitas andan en grupo, como ustedes ven, paran varias juntitas en un árbol, alimentándose seguramente de algunas hojas. Viven en grupos grandes. Entonces, si la persona tiene, no tiene mucho cuidado, no se da cuenta, pone su mano o choca su cuerpo y se pone en contacto con estas pequeñas semillas que hay en el cuerpo de Lonomia. Y estas semillas son espinas con glándulas venenosas. Y acá sí nos va a pasar una toxina. Entonces acá el cuadro no va a ser un cuadro de urticaria, no va a ser una toxina que nos va a producir diátesis hemorrágica. Entonces, ¿qué tiene el paciente? Manifestaciones hemorrágicas. Fundamentalmente, equimos. Se ha escrito también casos de hemartrosis o sangrados en articulaciones. Entonces, las diátesis hemorrágicas están asociadas a fenolunomia. Hay un sangrado que, por ejemplo, hasta se generalizado. Y el mismo paciente te lo dice, ¿no? Estuvo en la selva de paseo y de pronto tuvo contacto con este tipo de orugas. A los pocos días empieza a tener equimosis por todo el cuerpo. Hace cosa de 3 o 4 años tuvimos un caso interesante en el hospital Revallar. Era una mujer, creo que ya tenía tantos años, que se vio del paseo a la selva, se vio por la zona de Loreto, no me acuerdo bien la zona, y el caso que se tomó sus fotos ahí en plena selva virgen, ¿no? Colgada de los árboles, fotos bien bonitas. Y en una de ellas se había apoyado en un tronco y justo en el tronco había lonomia. Y se pinchó, no le hizo caso. A los 3 días se llenó de moretones en todo el cuerpo. Se hospitalizó y aquí en el Perú, para sorpresa nuestra, no hay suero contra lonomia. No hay. Se tuvo que traer de Colombia. Se le pasó, se le puso y mejoró el paciente. Porque era una señora que tenía una plaquetopenia y una alteración de la coagulación que no mejoraba para nada. Se le pasaba plaquetas, se le pasaba plasma fresco, frío precipitado, mejoraba un poco y al rato volvía nuevamente a alterar. Fue con el suero antidonómico de Colombia importado, que se tuvo a hacer una gestión con INS, que recién se pudo estabilizar la paciente. Acá nosotros no tenemos eso, por si acaso. Entonces, esos sangrados pueden ser fatales en 4% de los casos. Muy bien. Muy bien, doctor, esa es toda la clase. Si hubiera alguna pregunta, a ver, parece que todo ha quedado claro, ¿no? Bueno, doctor, espero que la clase les haya servido bastante, ¿no? Para enfocar, en algún momento ustedes como médicos van a tener seguramente algún accidente de este tipo. Es frecuente en nuestro país, es frecuente en nuestro hospital Revalere llegar casos de lococele. Cada cierto tiempo nos llega casos también de ofilismo, pero de ofilismo en la cosa, ¿ok? ¿No? Y como les dije la otra vez, un caso raro de lo mismo tuvimos por ahí. Muy bien, doctores, ¿alguna pregunta? ¿Todo bien? ¿Para dar por concluida la clase? Muy bien, parece que todo bien. Muy bien, doctores, entonces esa ha sido la clase por el día de hoy. Buenas tardes. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor.